Continuamos y ya les habíamos adelantado que el doctor Miguel Equihua Zamora está presente y va a platicar acerca de integridad ecosistémica y salud de los ecosistemas. Él platica con Isela Pacheco y con el ingeniero Joaquín Becerra Zabaleta. Muchas gracias, Manuel, y efectivamente es un gran gusto recibir aquí en el estudio al doctor Miguel Equihua, investigador del Instituto de Ecología, coordinador de Integralidad Gama y por sobre todas las cosas un gran amigo nuestro. Bienvenido, doctor, buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo está? Pues muy bien, contento de que me reciban nuevamente, que no se hayan cansado de mí y pues con muchas ganas de platicar de estos temas que creemos importantes para toda la humanidad. Eso. Una cosa bien importante como el ABC que debemos entender, los que somos maestros y probablemente enseñamos mal a los alumnos o los que somos usuarios de los servicios de la naturaleza, es tratar de diferenciar el término integridad de lo que frecuentemente vemos en artículos y publicaciones como integralidad. Muy bien. Y de hecho nosotros tomamos un poco es casi un juego de palabras para nosotros y que ya se convirtió en un trabalenguas. Y de hecho tenemos un programa que estamos impulsando en el INECOL, al que hemos llamado Integralidad Gama, que además aspiramos a que se haga una cosa más amplia con otras instituciones del país. ¿Y por qué le llamamos integralidad? Bueno, integral viene, si pensamos un poco en el pan que compramos en los estanquillos, integral viene de que tiene todos sus componentes. Y entonces el desarrollo que aspiramos que sea sustentable tiene un componente social, un componente económico, un componente ambiental, y entonces la referencia a integral en ese sentido es que atienda a todas las dimensiones. Por otro lado, tenemos el concepto de integridad ecosistémica. Y una cosa es íntegra si está completa y es funcional. No tiene nada que interrumpa su devenir, ¿no? Y por eso lo vinculamos, por ejemplo, con salud ecosistémica, con la salud de los ecosistemas. Es decir, un ecosistema que es íntegro funciona perfectamente. Una persona que está en una condición de salud íntegra, pues está entero, funciona bien. Esa es la diferenciación. Entonces, integral, que tiene todos sus componentes, que pueden no ser funcionales, porque se imagina que un pan integral, de trigo integral, no tiene la semilla funcional, ¿no? Una semilla con integridad puede germinar. Claro. La salud de los ecosistemas, ¿cómo se mide, doctor? ¿Qué herramientas o qué, a partir de qué esto es medible o calculable? Claro. Un tema que ha sido una agenda vigente en la discusión ambientalista y también en la búsqueda de los ecólogos ha sido precisamente este tema, ¿no? Y aparece el concepto de integridad o integridad ecológica, en fin, se le refiere de distintas maneras. Y justamente la idea es esta, ¿no? De qué tan entero está un ecosistema o la ecología de un lugar. Pues desde principios del siglo XX, desde los 1900 se hablaba de este tipo de cosas. Un poco el programa de parques nacionales en Estados Unidos surge alrededor de esta búsqueda de preservar segmentos de la naturaleza íntegros en el entorno. Y luego notablemente se da uno cuenta al analizar esto en la literatura que el concepto, si bien es activo, no está completamente bien definido. Y nosotros aquí en México y el equipo del INECOL, que está impulsando Integralidad Gama, nos lanzamos en el plan de inventar una medida. Y lo logramos. De tal manera que ahora tenemos, a través de técnicas de análisis numérico, de datos masivos y de los enfoques de aprendizaje automatizado, que ahora están de moda por el Big Data y otra serie de cosas de las que podemos hablar en otro momento, encontramos una manera de medir en qué condición se encuentran los ecosistemas del país, de tal manera que estamos generando mapas de integridad ecosistémica que llamamos nosotros, medidos con este enfoque particular que hemos desarrollado nosotros y que nos permite saber cómo está evolucionando el cambio ambiental en el país. De esta manera nos interesa, justamente como se sugiere en esta figura, al contar con este tipo de números,
podemos fomentar integralidad en la gestión ambiental hacia el desarrollo. Porque si se fijan, mucho se habla de cómo se planea el desarrollo en términos numéricos de pesos o de dólares, de la dimensión económica prácticamente. A lo mejor se hace alguna referencia al número de personas empleadas, quizás en el aspecto más social, y la dimensión ambiental es prácticamente ausente. Nosotros sospechamos que por falta de números. Ahora nos proponemos aportar estos números y fomentar entonces la integralidad en la capacidad de gestión ambiental. Doctor, cuando escuchamos noticias en televisión, radio, leemos periódicos, siempre proyectamos muchos datos negativos que nos hace pensar que todo está mal. Y efectivamente hemos cometido muchos errores. Pero la pregunta es, para entender la funcionalidad de los ecosistemas y la salud de estos, tenemos que comparar lo que conocemos con ecosistemas primitivos, originales. Y la pregunta sería, ¿México, Veracruz, mantiene manchones de esos ecosistemas en su estado primitivo? Muy pocos, ¿no? Realmente en Veracruz, y estamos viendo en la pantalla un mapa de integridad ecosistémica del país, y podemos ver que Veracruz pues, tiene muy baja, relativamente baja, alrededor del 40-50% de integridad ecosistémica en su territorio, algunas zonas razonablemente conservadas. Esto corresponde con otro dato que ya sabíamos, ¿no? Que el estado de Veracruz ha perdido el 80, quizás el 90% de su cubierta forestal original. Y bueno, y un poco relacionándolo con la charla que teníamos anteriormente en este mismo programa, el ser humano inescapablemente tiene que modificar a la naturaleza para acomodarla a que los flujos de materiales y energía que ocurren en los ecosistemas se dirijan, por lo menos en parte, hacia la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Entonces, inevitablemente tiene que haber un cierto nivel de transformación de los ecosistemas y también de la biodiversidad, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar un poco en por qué existe el maíz es una planta que tiene ancestros que vivían en condiciones naturales independientes de los intereses humanos y poco a poco, a través de procesos de domesticación, de apropiación del ser humano de estos elementos de la naturaleza, se convierte en las mazorcas que ahora no pueden vivir sin la asociación coevolutiva, diríamos, y simbiótica posiblemente del ser humano con esta planta, ¿no? Y así hay muchos otros ejemplos. También a nivel ecosistémico, se sospecha que mucho de la conformación de las selvas que todavía vemos en este país están influidas por la interacción que tuvieron esos bosques con los intereses de las comunidades originarias que vivían en esos ambientes, ¿no? Siempre ha habido un cierto interés de la humanidad de favorecer ciertos tipos de plantas que les son más propicias para su desarrollo social y económico en detrimento de otras. Y eso pues acaba conformando modificaciones en el funcionamiento ecosistémico. Y esta ciencia de datos, doctor, esta información monitoreable y medible respecto a la salud de los ecosistemas, ¿cómo puede influir o cómo llega a los tomadores de decisiones, aquellos que también tendrían que tener en cuenta que el desarrollo, si es que aspiramos a él, tiene que ser sustentable? Definitivamente. Una primer señal que creo que debemos tomar de esto es que mucho del esfuerzo de la ciencia y la tecnología ha resultado en un cierto distanciamiento del ser humano con respecto de la naturaleza, ¿no? El darnos esta sensación de que a través de nuestro ingenio, de nuestra capacidad de desarrollo de dispositivos tecnológicos, no dependemos de nadie, ¿no? De la naturaleza en particular. Este esfuerzo que estamos haciendo busca hacer visible que nuestra dependencia no se ha roto de ninguna manera. Más bien lo que hemos hecho es olvidado. Y olvidar es perder la información que nos permitía comprender y interactuar en forma armoniosa con lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, un primer asunto es que a través de este esfuerzo, que además es un esfuerzo de la humanidad, ¿no? De lanzar, por ejemplo, sensores satélites al espacio, de disponer trampas cámara que adquieren fotografías de animales en forma automatizada, de poner grabadoras,
de dispositivos de medición de temperatura, de calidad del aire, en fin, o sea, la cantidad de instrumentos que tiene la humanidad alrededor del planeta para medir las condiciones ambientales es pasmosa. Además, hemos olvidado que estamos conectados con la naturaleza. Entonces, este esfuerzo es volver a mirar a esos datos, ponerlos cerca y ponerlos en formas que nos permitan precisamente eso, hacerlos útiles para el tomador de decisión, pero también para el público. Porque a final de cuentas lo importante es que sepamos que nuestro vínculo con la naturaleza es irrompible. Que lo recordemos. Y ahora que estamos, digamos, en todo el mundo muy preocupados por el cambio climático, doctor, entendemos que el cambio climático es el síntoma, pero la enfermedad es el capitalismo, el consumismo. ¿Cuál es la opinión de un investigador como usted, con tantos datos ambientales, acerca de ese concepto, capitalismo y consumismo? Acabamos de pasar por el curso que también lo hicimos partícipe a la audiencia a través de este espacio de habilidades y destrezas alrededor del Big Data ambiental. Y uno de los temas era, pues esto, ¿no? De la complejidad y una serie de temas alrededor de cómo es que vamos entendiendo nuestra relación con la naturaleza. Y pues precisamente surge este asunto, ¿no? Ahora le llamamos, hay una corriente, y yo me adscribo a esa visión, de que sí estamos viviendo en una nueva era geológica a la que podríamos llamar antropoceno. No hay un acuerdo generalizado de si deberíamos llamarle antropoceno, porque eso querría que hay que echarle la culpa al ser humano de lo que nos pasó. Y a lo mejor no es así, ¿no? A lo mejor es el capitalismo. Nos decía otro investigador que participaba en el curso que a lo mejor es la forma como gestionamos la tecnología y que tendríamos que llamarle tecnoceno, ¿no? a esta época geológica que estamos viviendo. Pero sin duda tiene un alcance global. O sea, se puede ver estratigráficamente la acumulación de plástico, de ciertos metales, como si fueran horizontes en las capas de la Tierra, no en unos cuantos lugares, sino prácticamente en todo el planeta. O sea, si un investigador de unos cuantos años adelante hace un análisis estratigráfico, como es lo que se suele hacer en geología, va a encontrar la señal de la presencia humana con toda seguridad. Pues es un tema fascinante, doctor. La verdad es que nos encanta saber que existen científicos como ustedes que trabajan al respecto y que hacen algo fundamental, lo ponen al servicio de la sociedad. Queremos seguir conociendo más del tema, seguro lo haremos en distintas emisiones del programa. Por lo pronto, un comentario final y cómo podemos conocer más de este trabajo. Bueno, pues estamos presentes en las redes sociales. Los invitamos a que sigan las cosas que estamos haciendo del conocimiento público en ellas. Nos interesa mucho romper especie de atavismo científico de que el conocimiento se publica solamente en revistas especializadas y queda encerrado en lo que se ha llamado las torres de marfil académicas. Nosotros no creemos para nada en eso, de hecho es que queremos salir de eso, queremos estar cerca del público y queremos hacer esta construcción de integralidad gamma como una sociedad integralmente consciente, no nada más de los científicos, sino también de los actores sociales que modifican y usan el entorno para construir sus vidas. Pues es un tema que le apasiona a usted, doctor. Agradecemos mucho ese corazón y la sensibilidad para compartir, hacernos entender algunas diferencias de los términos que manejamos. Le felicitamos por su trabajo, doctor. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, les invitamos para que continúen ahí en sus casas. No se vayan, tenemos más información que compartir con ustedes de Veracruz Agro.